A través de sus propias palabras, hacemos un breve recorrido por el pensamiento crítico del Dr. Enrique Semo, científico social e historiador, hombre de izquierda como él se define. Nació en Bulgaria bajo el régimen fascista y llegó a México en 1942, a la edad de 11 años. México significó para mí y mi familia la vida frente a la muerte que asolaba a Europa y la libertad frente al racismo y las persecuciones. Recuerda el Dr. Semo Kalev, quien ha realizado importantes contribuciones a la historia económica de nuestro país. La gente que hacemos historia crítica no nos referimos solo a los gobernantes, no nos referimos solo a las clases de arriba, a los poderosos. Hacemos historia de las clases subalternas, los obreros, campesinos, las mujeres, y eso crea una historia totalmente diferente. Detrás de los grandes acontecimientos de México, hay sin duda una historia ligada a intereses de clases y grupos sociales, donde se incluye a unos y se excluye a otros. En cambio, para Enrique Semo, la historia crítica ve el transcurrir histórico como un conflicto entre las clases dominantes y las clases subalternas, pero recoge los diferentes lados del conflicto. Hay historias ideológicas cuyo propósito es, por ejemplo, enaltecer la labor de los políticos. Incluso había historias que dividían la historia mexicana por sexenio, pero la historia en realidad se define por aspectos, por procesos sociales, económicos, políticos, no por sexenios. Historias que se proponían enaltecer algún personaje, historias del poder, y eran historias de personajes, presidente o grandes hombres. El doctor en Historia Económica por la Universidad Humboldt de Berlín afirma que la historia crítica es una historia total, en la cual están presentes los dominadores y los dominados, los secretos del poder y las acciones y sueños de quienes lo cuestionan. Hay, afirma, desigualdad legislativa, política, social, cultural, pero también existe desigualdad de género. Siempre se habla de la participación de los hombres, pero la mujer comenzó a participar en la selección apenas en el año de 1952, hace muy poco. Ahora hay muchas mujeres en puestos públicos de importancia, gobernadoras, diputadas, senadoras. CONACYT es dirigido por una mujer, la Ciudad de México es gobernada por una mujer. Es un avance en la igualdad, porque las capacidades no saben de género. Evaluar la historia contemporánea de México a través del análisis crítico nos mostrará caminos viables para el bien de todas y todos. Sobre la historia contemporánea, la historia que va desde 1940, después de la Revolución, hasta nuestros días, que es una historia casi de 70 o 80 años. Hay muy poca historia crítica, que es por esencia historia total. Entonces, viene para el futuro inmediato escribir esa historia, ser consciente de nuestro pasado reciente.